Hermanos, yo quise titular este mensaje Rasguen su corazón. Y ya les había comentado que cuando iniciáramos esta serie de mensajes de Joel, pues generalmente no, creo que las iglesias evangélicas no somos muy intencionales para hablar del arrepentimiento, para hablar de la humillación, pero hoy es un mensaje que tiene que ver con eso. Y lo necesitamos, hermanos, porque toda la humanidad, a raíz de la caída del pecado, tendemos a tener altas y bajas. A veces podemos estar cerca en nuestra comunión con Dios, en nuestro compromiso. Podemos tener un cierto avivamiento, ¿verdad? No batallamos para venir al templo, no batallamos para testificar. Pero es una realidad, hermanos, que no nos podemos mantener así en la cima, sino que de repente viene un desánimo, de repente viene prueba y a veces viene comodidad. No estamos en persecución, tenemos días fáciles y pareciera que nos olvidamos de nuestro compromiso y nuestra fidelidad a Dios. Y yo creo, hermanos, que el libro de Joel es un excelente libro, como todos los demás profetas menores, para hacernos reflexionar cómo estamos, ¿verdad? Cómo está nuestra comunión con Dios. Déjeme recordarle el oficio de los profetas. Según un pastor, el que hizo un panorama del Antiguo Testamento, en sus definiciones dijo lo siguiente: los profetas exponían vigorosamente una verdad que era descuidada, mal comprendida o desconocida. Entonces eso es lo que hacían los profetas. De pronto el pueblo de Israel, por X razón, en ocasiones a veces hasta extraviaban todo el libro completo de la ley y nadie las enseñaba. Entonces se olvidaban, ¿verdad?, de los mandatos de Dios, y eso los alejaba. Y a lo mejor a veces era tan progresivo que no lo sentían, pero llegaba el momento cuando Dios decía: no están bien, tengo que enviarles a uno de mis profetas para que los haga volver en sí. El libro de Joel, hermanos, no es muy fácil de ubicarlo en el tiempo, pero sí lo más seguro es que haya sido 100 años después de la división del reino de Israel. De todos los 12 profetas donde viene agrupado Joel, él es de los más tempranos, tal vez el segundo en cronología. Entonces, por eso cuando uno lee el libro de Reyes, ya está ahí por cerca de los profetas Eliseo, Elías, y uno se fija cuando la nación de Israel se divide en el reino del norte, y el reino del sur. El reino del norte empezó a alejarse de manera más estrepitosa de la comunión con Dios. Y piensa, hermanos, porque son 100 años aproximadamente donde ellos no estaban buscando una comunión con Dios. Pero ya también esos 100 años, hermanos, se podían manifestar como también una desviación de las tribus del sur. Como sea, hermanos, en ese tiempo, ya 100 años alejándose progresivamente de la comunión con Dios, de buscar sus mandamientos y obedecerlo, tenemos el tiempo de que se levantan los profetas, y Joel es de los primeros que levanta la voz para hacer volver en arrepentimiento al pueblo de Israel. Y hermanos, este mensaje yo estoy convencido que todavía lo necesitamos. Quise dividir en dos secciones este mensaje. Vamos a abarcar los versículos 1 al 17, y la primera parte de este capítulo 2 yo quiero que lo veamos como una advertencia del día del Señor. Les había dicho que el libro de Joel es el que más nos habla del día del Señor, y es cuando se acaba su paciencia y tiene que manifestar su justicia, tiene que mostrar que su santidad no puede pasar por alto. Y es cuando manifiesta su ira. Y es algo que no nos gusta, hermanos. No nos gusta ni hablar.
no nos gusta considerar que Dios, hay ocasiones donde se enoja, se acaba ese límite, y también al mismo tiempo de que es misericordioso, y más adelante lo vamos a ver, tiene que venir su día donde Él muestra su poder y su santidad. La segunda cosa que veremos es un arrepentimiento para revertir la ira de Dios. Y pues nuevamente, al menos quiero hacer una oración breve, hermanos, para ponernos en manos de Dios, y este mensaje pues sea Dios el que nos mueva, porque a pesar de que es intencionalmente un llamado al arrepentimiento, si nosotros no sentimos que lo necesitamos, no lo vamos a hacer. Si nosotros termina este mensaje y al momento de llegar a las conclusiones podemos decir, no lo ocupo, no lo necesitaba, entonces pues nos podemos ir tranquilos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si sí lo necesitábamos y endurecimos nuestro corazón? Entonces quiero que hagamos una oración específicamente para eso, hermanos, porque no es fácil llamar al arrepentimiento, y lo ideal es que salga de manera voluntaria, que salga cuando nosotros nos conmovemos. Por eso yo quise titularle así, porque es una de las frases que más me resaltó: rasguen su corazón, no algo de manera exterior. Y necesitamos la ayuda de Dios, hermanos, para hacer eso. Déjenme hacer una oración más. Padre nuestro, estamos delante de tu palabra, y en tu palabra también dijiste que el amor de muchos se enfriaría al final de los tiempos. Y también hemos visto que a través de la historia nos desviamos de tus caminos, nos alejamos progresivamente, y a veces podemos estar tan cómodos pensando que todo está bien, que no somos tan malos, pero tú nos envías señales y nos envías a tu palabra por medio de tus profetas para volvernos a ti. Te pido, Señor, que en tu gracia y misericordia, tal vez alguno de nosotros lo necesitamos mucho más que otros, y rogamos que tu Espíritu Santo toque las fibras más profundas de nuestros corazones para volvernos a ti si es necesario, que sea algo que nos inquiete y que sea para tu gloria, Señor, para que recordemos, Padre, que nuestra condición es ser polvo, es apartarnos de ti. Tendemos, Señor, a seguir los deseos de nuestra carne y a no amarte como tú lo mereces. Así que este mensaje cambie nuestra manera de pensar y nos haga más humildes para acercarnos a ti. Lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver esta primera parte. Los versículos 1 al 11 tienen que ver principalmente por una advertencia. Y cuando Dios, hermanos, se toma, nosotros sabemos, podemos decir, me estás amenazando, pero las amenazas de Dios no son huecas. Y esta es una especie de amenaza que ya estaba advertido desde Deuteronomio capítulo 28, la primera vez que hablamos de Joel. Mencionamos que una de las maneras específicas en que Dios iba a castigar a su pueblo Israel cuando se alejara era enviarles langostas, producirles miseria a través de un desastre natural donde millones de langostas pueden devastar kilómetros, hectáreas de la tierra de Israel. En el antiguo pacto, hermanos, Dios les había dicho, este va a ser una señal. Cuando ustedes empiecen a alejar, les van a pasar muchas cosas, y las describe. Pero dice, hay una que se va a manifestar, y tengan cuidado, porque cuando envíen langostas, es que ya es tiempo del arrepentimiento, incluso desde antes. Y Joel, hermanos, presenció eso, es lo que veíamos en el capítulo 1. Entonces estamos poniendo en contexto, porque el capítulo 2 va a describir exactamente cómo va a ser ese día. Por eso es una advertencia del día del Señor, cómo va a llegar. Déjenme leerles los primeros 2 versículos. Toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano.
día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Joel, hermano, se levanta asegurando que las cosas no están bien. Si ya viene una plaga de langostas, es que no están bien. Y que no es solo una amenaza, no es algo vacío, siendo pues la necesidad de que vayamos específicamente, ¿verdad? Deuteronomio 28. Déjeme volverle a leerle ese versículo 42, donde se especifica este castigo. Todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. Y es en ese contexto porque son las consecuencias de la desobediencia de Israel. El día que vean específicamente esa señal es una indicación de que ya se desviaron, ya no me están amando, ya no están abrazando mi ley de todo corazón. Entonces voy a enviar ese castigo. Y Joel les advierte, va a llegar y no es algo lejano, sino que podemos ver la misericordia de Dios porque dice está cercano, pero no los deja inadvertidos. Les está diciendo pueden tomar medidas. Fíjese el versículo 3 a 9. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, como corceles de guerra así corren, como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Todas estas descripciones, hermanos, son las figuras que él puede decir al pueblo de Israel para que imagínense cómo sería eso. Un ejército de caballos que haga temblar la tierra. Que sea así como se escucha el fuego abrazando la hojarasca, esas ramas bien delgaditas y secas, así de poderoso es lo que va a venir las langostas a devastar su país. Y están bien organizados, fíjese el versículo 6, ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Pareciera como que está describiendo, ¿no?, un ejército de humanos cuando toman una ciudad. Entonces es algo que es desagradable, ahora nadie los puede detener. Entonces dice, así va a ser igual. Cuando yo mande estas langostas, no va a haber nadie que las pueda hacer volver atrás. Van a estar de una manera tan impresionante y aplastante como se van a manifestar. Así que si nosotros viéramos cómo un país toma una ciudad, los hombres, hermanos, tiemblan. Y son las palabras que usa Joel, dice, palidecen los rostros. Para que sea el grado de temor así, hermanos, cuando literalmente cambia el color de nuestra piel, es porque ha desfallecido hasta el más valiente. Entonces, eso es un denominador, hermanos, de que cuando pasa el día de Dios, cuando Dios manifiesta su ira, vamos a ver eso. Y lo hemos visto, ¿verdad? En cualquier desastre natural viene la desesperanza, hermanos. Si es un huracán, si es un terremoto, una inundación, una sequía, un incendio, cualquier de ese tipo de cosas que ya pudiéramos ver cerca, tan cerca de nosotros, viene esa desesperanza. Entonces Joel está advirtiendo,
el más valiente, el que esté más confiado, no le va a servir de nada, va a desfallecer. Yo les decía, traté de encontrar un relato verdadero a lo largo de los siglos. Les había comentado de que sí han habido esas inundaciones y devastaciones, sobre todo en el continente de África, es donde se ven un poco más seguidas este tipo de plagas que son kilómetros de langostas. Pero quise investigar y encontrar un relato y quiero que escuche, porque yo creo que Joel está describiendo algo similar a lo que iba a vivir Israel. Ellos iban a pasar exactamente por algo similar a esto. Déjenme leerle un pedazo de narrativas que se juntaron, ¿verdad? A raíz de lo que habían en reportes de periódicos, algunas revistas que investigan, ¿verdad? Los animales, los desastres naturales, se sacaron este pequeño fragmento y es acerca de la gran plaga de langostas del oeste americano. Eso fue en el año de 1874 hasta 1875. Déjeme nada más leerle esto y piense cómo estaría viviendo las personas en estos días. Dice, en el abrasador verano de 1874, los cielos del oeste de Estados Unidos se oscurecieron con algo más que nubes. Desde las llanuras de Montana hasta Texas, miles de millones de langostas del desierto, conocidas como Melanopus spretus, descendieron como una tormenta viviente sobre campos de trigo, maíz y cebada. Los agricultores recién asentados tras la guerra civil observaban con impotencia cómo sus esperanzas eran devoradas. Se decía que las langostas eran tan numerosas que al aterrizar podían romper ramas por su peso. Cubrían casas, pozos, ropa colgada al sol. Testigos de Kansas y Nebraska contaban que las langostas devoraban no solo los cultivos, sino también hachas de madera, sogas de cáñamo, incluso el lino de las cortinas. Algunos relatos afirman que los cielos tardaban horas en despejarse, mientras las nubes de insectos pasaban como si fuera humo sólido. En diarios y cartas quedó el recuerdo imborrable de un verano en que el cielo cayó sobre la tierra y se la comió. Todo esto que vimos, hermanos, y que escuchamos, y que usted pudo imaginar, es algo diseñado por Dios. Entonces, por más negativo que se escuche y tan desesperante, es una intensidad que Él decidió que existiera. El tiempo fue controlado por Él y fue enviado a su orden. Cada vez que ocurre un desastre natural así o semejante, es diseñado por Dios. En Lamentaciones hayamos visto, ¿verdad?, que no hay mal que Dios no ordene. Entonces, esto que está escribiendo el profeta Joel va a venir inevitablemente a Israel. Y podemos ver que está diseñado y está ordenado por Dios, porque también asimismo lo dice la Escritura. Lean conmigo los versículos 10 y 11. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Y frecuentemente, hermanos, vamos a necesitar pasajes como estos, porque les digo, si ya viene un texto específico acerca del día del Señor, lo hacemos a un lado y decimos, no me gusta cuando Él me saca de mi comodidad. No me gusta pensar que yo también estoy siendo advertido por algo similar. Pero, hermanos, Joel dice, ¿quién podrá soportarlo? Si llega a venir, tienes que recordar que eres polvo, recordar que tú no eres perfecto y que tienes límites, tienes
límites que Dios puede quebrar en un momento. Y lo va a hacer de maneras distintas, hermanos. A veces va a usar una pandemia, va a usar una sequía. Nosotros en nuestro estado y ahora que estuvimos cerca en la sierra, como ves de cerca los incendios, puedes ver esa desesperanza. La última vez que estuvimos en Krill, nos pedía oración porque decía una hermana donde su rancho está ahí en esa región de San Juanito y tienen días sin controlar el fuego. Entonces, de cualquier tipo que venga, hermanos, un mal, quisiera, hermanos, que no pasemos advertido y decir, si Dios es soberano, si Dios controla y diseña todos los desastres naturales, y es exactamente igual como Joel, porque dice, a su orden se va a mover ese ejército. O sea, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el que los manda a una región específica con la intensidad que Él quiere? Con miles de millones innumerables, ¿verdad? Esas plagas que les acabo de leer en ese relato de Estados Unidos, desapareció de repente, ya no existe esa raza, ese tipo de langostas. Pero es interesante, ¿verdad? Porque de pronto son innumerables y Dios decía, ya, que desaparezca. Tuve un propósito. Y a veces nosotros podemos ver esto, tipo de eventos, y decir, fue la madre naturaleza. O sea, detrás de esto no está Dios. La mayoría de las personas puede pensar eso. Es que el planeta, nosotros tenemos la culpa, estamos contribuyendo en el calentamiento global. Pero cuando pasen este tipo de cosas, hermanos, el creyente, el Hijo de Dios, le invito a que piense bíblicamente y lo vea como Joel dice. Es una advertencia de Dios para que nos volvamos a Él. ¿Y por qué pasan esas cosas, hermanos? Porque yo creo que también Él las quiere evitar, que venga algo mucho peor. El pueblo de Israel, si nosotros vemos en el orden de los castigos que vienen en Deuteronomio 28, las langostas no están al final. Puede venir cosas peores. Entonces Joel les dice, van para allá. Es mejor que se arrepientan ahora. Y es lo que vamos a ver a partir del versículo 12. Arrepentimiento para revertir la ira de Dios. Lea conmigo estos versículos 12 y 13. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Si usted ve este capítulo, hermano, cambia los versículos, está hablando una advertencia, pero ahora ya es un llamado. Joel está diciendo, Dios es capaz de quebrar a quien sea, humillar a quien sea. Puede enviar algo tan terrible a nuestras vidas que nos puede quitar la desesperanza y va a ser algo tan negativo que va a arruinar tu futuro, pero se puede evitar, y eso se hace con un llamado al arrepentimiento. Por eso el versículo 12 dice, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Y si se fijan, hermanos, estas tres acciones, piense, ¿cuándo fue la última vez que lo hizo de manera intencional? Yo creo que lo hacemos cuando ya estamos en un problema. Si se desgastó nuestra salud, si llegó un problema a nuestra familia, entonces ahí consideramos ayunar, nos lamentamos y hasta podemos llorar, ¿verdad? Delante de Dios. Y es lo que está pidiendo Dios. Dice en el versículo 13, rasguen su corazón y no sus vestidos. Porque también, hermanos, yo creo que como humanos tendemos a hacer eso. Nos está llamando Dios a un arrepentimiento y solamente lo queremos hacer de manera externa. Y eso era algo, un común denominador o una práctica que se hizo en Israel. Habían días específicos para el ayuno
pero en realidad solamente eran externos. Ya tenían los líderes religiosos, o sea, querían aparentar, ¿no?, esa piedad y cercanía a Dios, y decía, vamos a hacer un día de ayuno, y se hacía como algo trivial. Llegó, es a tal día de tal mes, toca ayunar, pues adelante, pero no era de todo corazón. Entonces pareciera, ¿verdad?, que no es muy distinto. Se me viene a la mente, ¿no?, estos días que hay grupos religiosos, hay religiones que establecen esos días de cercanía, pero en cuanto pasan se nota que no fue genuino porque regresan a los días malos. Piensa en Semana Santa, acaba de pasar, los ayunos que convocan, y sí, uno se calma, se controla. Fabiola y Vero, me parece que también nos comentaron que lo mismo ocurría en esos lugares de visita donde los hombres buscan a las prostitutas. También se calma. Pero ¿qué sucede cuando se acaba ese día? Ya no hay arrepentimiento. Aquellos que se consideraban religiosos y decían, me voy a guardar por unos días, vuelven como si nada. Entonces Dios quiere un arrepentimiento genuino, hermanos. Joel, hermanos, invita a su pueblo a llegar con confianza ante Dios. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que les describí antes de las langostas y cómo Dios pareciera que quiere castigar en extremo a su pueblo, te puede crear en la mente una imagen de Dios como alguien gruñón, como un policía cósmico del universo que solamente te quiere vigilar y aplastar en el primer error que tengas. Pero dice, no es así Dios. Fíjese el versículo 13, rasguen su corazón y sus vestidos, y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Y eso es lo que pasa, hermanos. Dios está hablando de un arrepentimiento que es real. Podemos ver que Él a veces nos llama la atención porque la Biblia nos habla y nos dice que Dios se arrepiente, y al mismo tiempo encontramos, ¿verdad?, de que Dios no es como los hombres. Si me quiere acompañar a Números capítulo 23, es como una manera de entender para nosotros como hombres cómo es el carácter de Dios. 23:19, fíjese, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Entonces tenemos estas dos verdades, hermanos, en la palabra de Dios. El arrepentimiento de Dios, según lo que nos está diciendo Joel, es real. Si ya determinó para Israel un castigo porque no están amándolo de todo corazón, al mismo tiempo el arrepentimiento que nos habla aquí no está atentando contra Él mismo, no se puede contradecir. Y a lo mejor es algo difícil, hermanos, de explicar y de entender, de comprender cómo es la mente de Dios, pero yo quiero que piense que son verdaderos los dos. Tanto ahí es una realidad que Dios no se puede arrepentir cuando ya decidió hacer algo. Pero si Él está diciendo que Él es compasivo, misericordioso y lento para la ira, y está llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, es porque también puede detener su castigo. La palabra de Dios nos dice que Dios quiere que no muera el pecador. Él no busca la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que envía a un profeta. ¿Qué caso tendría que lo mande? Nada más porque sí.
Si no quisiera el arrepentimiento, simplemente los dejaría a su suerte. Pero les está enviando a Joel y que les diga este tipo de palabras. Entonces Joel invita al pueblo de Israel a que les diga: no se confundan, tienen un Dios que es clemente. Si ustedes se humillan y rascan su corazón, Él se va a arrepentir de infligir ese mal que ya tiene destinado para ustedes. Sin embargo, hermanos, lea el versículo 14. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Entonces Joel dice: ¿qué tal si se arrepiente Dios? Es probable que les va a dejar hasta bendición. ¿Por qué? En el capítulo 1 Joel les decía: cuando venga ese día se va a acabar todo el fruto de la tierra a tal grado que los sacerdotes no van a poder presentar ninguna ofrenda para Dios. Pero dice: no, si Dios se arrepiente y detiene el castigo, les puede mandar hasta abundancia. ¿Qué tal si quiere que ustedes sigan adorándole y levantándole y presentándole ofrendas? Entonces, hermanos, es una realidad que todo tiene que ver con Dios. A nosotros nos corresponde humillarnos, pedir misericordia y quedarnos en sus manos y decirle: si quieres puedes hacerlo. Nosotros ya nos ganamos el mal por la desobediencia, pero si quieres revertirlo, adelante. Me llama la atención porque dice: quizás Dios sí quiere perdonarlos, quizás no han pasado un punto sin retorno. Y eso, hermanos, también es una realidad. Quiero que vaya a un ejemplo muy claro que pasó siglos más adelante en la nación de Israel. Si va a la narrativa de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, va a encontrar que la nación de Israel iba de mal en peor. Habían pasado más siglos, unos 2 o 3 siglos más, yo creo, de este tiempo de Joel, donde ellos continuaron pecando deliberadamente contra Dios. Y ahí, hermanos, el arrepentimiento ya no sirvió para nada. Hubo un rey que lo buscó de todo corazón y jamás alguien llamó a la nación de Israel con tanta intensidad al arrepentimiento y tan real como Josías. Pero fíjese, déjenme leer los versículos 24 hasta el 27. Josías también quitó a los adivinos, a los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Entonces fue un arrepentimiento genuino, hermanos. Y dice: jamás se había visto un arrepentimiento como ese. Pero quiero que vea de qué sirvió. Versículo 26. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén y al templo del cual dije: mi nombre estará ahí. Eso es la cronología, la narrativa que nos hablan históricamente. Pero vaya al libro de Jeremías, capítulo 15. En esos días de Joacim, hermanos, de Josías, se encontraba el ministerio de Jeremías poco después. Y él vio eso que fue inevitable. Y él lo describe de esta manera: entonces el Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí,
mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Ese es el punto sin retorno, hermanos. Cuando ya el arrepentimiento no sirve, ya no va a detener la ira de Dios. Y Joel, hermanos, yo creo que quiere evitarnos a llegar a ese punto. Porque Él está diciendo, quizá sí hay esperanza aún. Quizás aún no llegan a ese punto sin retorno. Y como sea, hermanos, aunque a veces no sepamos, ¿no?, si estamos en ese momento o no, nuestro deber es arrepentirnos. Nuestro deber es humillarnos. Si ya no viene la calamidad, si ya no se puede evitar, de todas formas nos corresponde humillarnos. Esa es la actitud de nosotros. Volvamos a Joel capítulo 2, pero los versículos 15 al 16. Como si continúa este llamado específicamente. Agreguen lo demás, toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no hay nada más importante que ese llamado al arrepentimiento. No se puede interrumpir por cualquier otro evento, por más importante que sea. Me llama la atención al final, es como si decirle, si te casaste, cancela la luna de miel. Nada es más importante que un llamado al arrepentimiento. Eres anciano, eres niño, ni siquiera puedes hablar todavía, estás en brazos, tienes que acudir a ese arrepentimiento. Tiene que ser de manera colectiva. Hermanos, yo creo que a veces hay países, habemos naciones que estamos malditos por eso mismo, porque no venimos de manera colectiva humillados delante de Dios. A veces nos quejamos, ¿verdad?, que México pues ya pinta para tercermundista. A lo mejor no estamos ahí, pero nos falta mucho para acabar con la corrupción, acabar con la violencia. ¿Por qué nos pasan rachas tan negativas? Y yo creo que es por esto, hermanos, porque no lo estamos haciendo de manera colectiva. Y a nivel iglesia, a nivel denominación, también ocurre, hermanos. A nivel personal, a veces tendemos a ser orgullosos y no queremos venir humillados delante de Dios. Dios, hermanos, es el juez del universo y nada puede tener más relevancia a su persona. Entonces, cuando Él llama al arrepentimiento y se convoca a asamblea, su gloria y su santidad es lo que debiéramos de buscar, honrar, ¿verdad? Déjeme leerle el último versículo 17. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El llamado, hermanos, yo creo que también, dice Joel, tiene que iniciar principalmente con los líderes. En esta semana leí la biografía de un evangelista en China que se llama John Sung, y me impactó mucho porque su vida pareciera así como una montaña rusa, pero él llegó a estar en una posición tan usada por Dios que sus biógrafos dijeron: si habláramos del evangelista mayor de todo este siglo, yo creo fue él. Ni siquiera Billy Graham se le pudiera equiparar a todas las cosas que él logró. A lo mejor a algunos de ustedes se les puede sonar a algún personaje también de China que se llama Watchman Nee. Personas que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo y lograron ganar almas para Cristo, escribir buenos libros
y los admirábamos, ¿verdad? Gente del pasado, pero dicen, yo creo que él fue de los que estuvieron en una posición más alta para ser utilizado por Dios. Y sin embargo, cuando yo leía la biografía de él, me llamó la atención lo siguiente que dijo. Aprendió que los misioneros son los más lentos en arrepentirse. Y recordaba yo, hermanos, también me gusta, ¿verdad?, leer fragmentos de narrativas de avivamientos. Y es algo constante. Que dice, el liderazgo, no solamente los misioneros, sino también los pastores, son los que más tardan en arrepentirse. Y generalmente también tienen los pecados más escandalosos. Entonces Joel dice, ustedes, los sacerdotes, tienen que venir y arrepentirse. Empezar por ustedes. Fíjese otra declaración que decía este hermano Johnson. Descubrió que los pastores eran el eslabón central para la salud de la iglesia. Era lo que más insistía él. Animaba a los pastores a un genuino arrepentimiento para que la obra de Dios marchara correctamente. Entonces, el hecho que Joel dice, lloren los sacerdotes, ministros del Señor. Somos los que deberíamos de poner el ejemplo y humillarnos y decir, queremos hacer todo lo posible para rasgar nuestros corazones. Porque ahí, hermanos, también todo el pueblo de Dios tiene que hacer lo mismo si es llamado a ese arrepentimiento, a esa humillación. Y yo creo, hermanos, que el argumento o la razón principal o la que más le veo peso para un arrepentimiento es el nombre mismo de Dios. Así termina el versículo 17. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Y hace esa pregunta, Joel. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Vamos a deshonrar, hermanos, la reputación de Dios si nosotros vivimos en pecado y no nos queremos humillar. No queremos volvernos a Dios y decirles que Él sea el que nos ayude a andar conforme a sus mandamientos, a amarlo, a vivir por fe. Que es verdad, hermanos, que no podemos ser perfectos. Yo estaba sorprendido con la biografía de este hermano porque ganó almas para Cristo, incluso hacía milagros, hasta resucitaba personas. Pero él al final de su vida tenía muchas cosas que arrepentirse. Entre ellos decía, solamente pasaba un mes al año con su familia. Los demás 11 meses se la pasaba afuera, predicando, haciendo campañas. Pero él se lamentaba al final de sus días. Él murió joven, como a los 41 años, algo así. Y decía, yo hice cosas tan malas. Al final de su vida tuvo unas complicaciones de salud tan severas, tan dolorosas, que empezaron en su juventud y también fue parte del descuido de su salud. Y él decía, sin duda mis pecados me están alcanzando. Él atribuía todos esos males del final de su vida. Decía, yo fui tan malo, por eso me está pasando esto. Y él lo aseguraba. A veces le decía, en arrepentimiento y en tanta amargura, le decía a sus amigos íntimos, yo fui bien duro con los misioneros. Siempre los criticaba, siempre les decía, son tan no son tan comprometidos, no buscan la llenura del Espíritu Santo, y los criticaba demasiado. Pero al final de sus días decía, no, fui tan severo. Ellos dejaron familia, ellos dejaron muchas comodidades y ellos querían honrar a Dios. Entonces yo me equivoqué. Al final de su día, hermano, él podía arrepentirse de más cosas. Por eso era bien sorprendente ver en su biografía, ¿verdad?, en que tuvo tantas altas y bajas. Y me hace pensar, hermanos, que un hombre tan piadoso
que tenía un deseo genuino por honrar a Dios, él mismo decía, no, yo hice cosas terribles. Y cualquiera de nosotros, hermanos, podemos vivir así. Eso mismo pasa con el pueblo de Dios, de manera colectiva. A veces podemos decir, sí quiero amar a Dios, quiero honrarlo, pero pasa el domingo, pasa otro año y no quité ese pecado. Seguí en ese orgullo, no me humillé. Entonces, hermanos, quiero terminar con estas preguntas y que sea Dios el que nos ayude a hacerlas más específicas y nos haga pensar en lo que le estamos fallando. Y a la primera pregunta, ¿crees que necesitas esto también? Un mensaje como el de Joel, un llamado al arrepentimiento, una advertencia. ¿Qué tal si también estoy adormecido por el pecado? ¿No estaremos así también las iglesias? ¿Es perfecta mi iglesia? Porque nosotros somos el reflejo, ¿verdad?, de lo que pasa como familia y también a nivel personal. Quiero plantear la siguiente pregunta, hermanos. ¿Y si los desastres naturales aún nos están advirtiendo del día del Señor? ¿Qué tal si todavía eso aplica? ¿Qué tal si es algo que no debemos ignorar? De todos los males que vemos a nivel global, las guerras. Hermanos, si no estamos viviendo a semejanza de Jesús, creo que sin duda necesitamos esto. Lo necesitamos y es nuestra meta eso. Déjeme terminar con esta cita en Romanos capítulo 8. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que pensamos que no somos tan malos, pero hay un mensaje de Santiago que siempre me resuena y es esa parte donde dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Entonces como que ya nos acorrala y es una manera clara de decir, no está siendo como Jesús. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo, hermanos, somos llamados a parecernos cada vez más a Jesús. Entonces tenemos que leer su palabra y en una sana comparación, y sabemos que tenemos límites, pero es decir, si estoy tendiendo a ser más misericordioso, más paciente, más benigno, si puedo mostrar un carácter semejante a Él, manifiesto que soy capaz de sacrificarme por alguien más, me humillo más por exaltar y buscar la gloria de Dios en todas las cosas que hago. Si no es así, hermanos, yo creo que necesitamos rasgar nuestro corazón y decirle a Dios, si aún estamos a tiempo, cámbiame. Entonces, con eso terminamos, hermanos. Creo que sí nos vendrá bien rasgar nuestro corazón. Y a lo mejor muchos de nosotros no lo podemos hacer ahorita. O sea, no, pero la imagen es exactamente cuando te conmueve la palabra de Dios y no puedes evitar un llanto, incluso hasta temblar, incluso tirarte literalmente en el suelo, tal vez de rodillas, o literalmente ahí como si estuvieras aplastado y decirle perdón. A veces ese tipo de cosas se nos hace como una locura, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Pero hay personajes en la Biblia que son humanos de carne y hueso, igual que tú y que yo, que se sintieron así y lo hicieron. Como Pedro, ¿verdad? Aquella pesca milagrosa que se tira de rodillas delante de Jesús y le dice, apártate porque soy pecador. Eso es rasgar nuestro corazón, hermanos. Y quiera Dios que Él nos ayude. Yo solamente dejo esta invitación, hermanos, porque creo que sí necesitamos un mensaje del libro de Joel, pero lléveselo para reflexionar en esta semana y solamente voy a dejar en esta invitación.
Creo que debemos de pedir a Dios, orar, para que nos mueva esa angustia y que sea para su gloria. Que sea para que tenga una iglesia más limpia, más santa, con más pasión y más amor por Jesús. Y yo creo que podemos iniciar hoy mismo, hermanos. Tal vez mañana pueda proponerse ayunar. Y solamente a veces no va a ser tan intencional, tan fácil. Vamos a tener que nosotros como que forzar a nuestra carne porque no nos sale voluntariamente. Pero así es decir, voy a poner una alarma y voy a tratar a lo mejor saltearme esta comida. Voy a quitar ese tiempo que veía en la tele o en el celular y voy a orar y leer la Biblia. Y que sea Dios, hermanos, el que nos mueva cada uno a lo que tengamos que hacer. Solamente pidamos que nos bendiga, ¿verdad? Y que nos mueva a hacer algo más. Oremos. Padre, si tenemos tu palabra y en una ocasión invitaste a tu pueblo a rasgar su corazón, algunos de nosotros lo podemos seguir ignorando, pero eso tú nos trajiste este mensaje para que lo hiciéramos. Líbranos de ser orgullosos. Solamente te pido, Padre, que aunque para muchos de nosotros se nos hace tan difícil incluso ayunar, que eso prácticamente es algo fácil comparado a rasgar nuestro corazón. Muchos ni podemos, Padre. Te pedimos perdón. Muchos de nosotros continuamos con un pecado que ya hemos tenido meses, quizás años. Muchos no te queremos poner en primer lugar porque lo manifestamos en muchas maneras. Tú nos dejaste instrucciones tan claras, tan precisas como ir a ser discípulos. Y si no nos hemos reproducido en alguien más, no estamos compartiendo nuestra fe, ya es una falla, Señor, de muchas. Y yo te pido, Padre, que a través de tu palabra nos recuerdes que eres lento para la ira, grande en misericordia, y que todavía podemos venir delante de ti, porque a lo mejor nos puede alcanzar las consecuencias de nuestro pecado. Y tú quieres evitar eso, Padre. Y si has traído un mensaje así en esta mañana para tu iglesia, te damos la honra y la gloria porque tú buscas nuestro bienestar. Así que para tu gloria, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos y que tu Espíritu Santo nos guíe a ser prácticos y a rasgar nuestro corazón primeramente y a hacer los cambios necesarios en nuestra vida, en lo que llamas a cada uno de nosotros. Te lo pido para tu gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.